Imagina a un hombre cuya mente brillaba con más intensidad que las velas de la Capilla Sixtina. Alguien capaz de diseñar máquinas que solo existirían siglos después, desentrañar el cuerpo humano con una precisión casi divina y pintar rostros que parecían ocultar secretos ancestrales bajo cada capa de color. Ahora imagina que este hombre recorría los pasillos del Vaticano no como un devoto, sino como un enigma. Leonardo da Vinci no fue solo un artista o inventor. Para muchos, fue un iniciado, un portador de conocimientos antiguos que escaparon a las llamas de la Inquisición y sobrevivieron camuflados en cuadernos, lienzos y mapas imposibles. Mientras la Iglesia alzaba la mirada al cielo en busca de la salvación, Da Vinci contemplaba la carne, la naturaleza, el cosmos y a sí mismo, como si buscara una verdad anterior a la propia fe. Pero, ¿por qué el nombre de Leonardo provocaba temor en hombres que aseguraban no temer ni a las criaturas de la noche? ¿Por qué tantas de sus obras fueron revisadas, ocultadas o reinterpretadas por la historia oficial? ¿Y qué quería esconder o revelar realmente? En esta inmersión sombría entre las líneas de su genialidad, desvelaremos no solo al artista, sino al codificador, al hombre que tal vez descubrió lo innombrable y lo selló en símbolos que aún hoy nos observan en silencio. Leonardo nació en 1452, en una pequeña villa toscana llamada Vinci, rodeada de colinas serenas, viñedos e iglesias silenciosas. Pero bajo esa apariencia apacible, soplaban vientos de cambio. El Renacimiento emergía no solo como un renacer artístico, sino como un susurro de saberes antiguos que amenazaban la rígida estructura del mundo cristiano. Y fue en ese suelo fértil de belleza y conflicto donde germinó la mente más inquieta de la historia. Desde niño, Leonardo mostraba una fascinación casi obsesiva por la naturaleza. Observaba el vuelo de las aves, los remolinos del agua, las formas de las nubes, como si buscara patrones invisibles a ojos comunes. Lo que nadie sabía era que tras sus dibujos infantiles se escondía la búsqueda de algo mayor, el lenguaje oculto del universo. Según antiguos registros y rumores nunca confirmados, su abuelo, Antonio da Vinci, habría pertenecido a un círculo de filósofos naturalistas que conservaban manuscritos griegos y árabes prohibidos por la Iglesia. Fueron esas páginas perdidas los primeros hilos que guiaron a Leonardo hasta el laberinto del conocimiento prohibido. Ya de joven, Leonardo fue enviado a Florencia, el corazón palpitante del arte y del ocultismo renacentista. Allí, bajo la tutela de Andrea del Verrocchio, aprendió más que pintura y escultura. Aprendió a observar con ojos que veían más allá de la materia. Verrocchio guardaba en su taller copias secretas de tratados herméticos, obras de alquimia disfrazadas de escritos científicos y antiguos diagramas que mezclaban astrología, medicina y geometría sagrada. No sería descabellado imaginar que el aprendiz curioso, silencioso y brillante que barriendo el piso de noche tuvo acceso a esos secretos. Se dice que Leonardo pasaba horas contemplando cadáveres en descomposición, estudiando huesos, músculos y nervios con una precisión casi litúrgica. Pero lo que perseguía no era solo la anatomía, era el mapa del alma, los secretos que los sacerdotes temían y los filósofos antiguos susurraban. En sus cuadernos, garabateados de derecha a izquierda, como si quisieran que nadie los comprendiera, anotaba fórmulas, símbolos y reflexiones que entrelazaban ciencia, magia y espiritualidad. Es en este periodo cuando aparece el primer indicio inquietante, una carta enviada a Ludovico Sforza, duque de Milán, en la que Leonardo se ofrece como ingeniero militar. Pero en el pie de página, casi imperceptible, había un símbolo extraño, una estrella de 8 puntas, rodeada por círculos entrelazados, símbolo atribuido, siglos después, a sociedades ocultas que decían custodiar los secretos del antiguo saber. Al trasladarse a Milán, Leonardo parece sumergirse aún más en ese pozo invisible.
Sus proyectos dejaron de ser solo puentes y armas para incluir instrumentos que desafiaban la realidad de su tiempo. Máquinas voladoras, vehículos automotores, sistemas hidráulicos secretos. ¿Habría accedido, de algún modo, a manuscritos previos al diluvio? ¿O eran solo delirios de un genio aislado? Lo verdaderamente intrigante es la consistencia de esos símbolos. En muchas de sus notas aparecen formas geométricas específicas, espirales, dodecaedros, proporciones áureas, siempre vinculadas al concepto de armonía universal. Para los antiguos iniciados, no eran meros adornos, sino llaves para acceder a realidades ocultas. Para el Vaticano, representaban herejía. La tensión se intensificaba. La Iglesia observaba con mirada fría a aquel hombre que, sin desafiar públicamente sus dogmas, los desmantelaba con lápiz y compás. En sus experimentos, Da Vinci abordaba temas que la fe prefería mantener como misterios divinos: el origen de la vida, el funcionamiento del cuerpo, los ciclos de los astros, el poder de la mente humana. Era como si pretendiera reconstruir la creación sin permiso del Creador. En los sótanos de Milán, relatos no confirmados hablan de reuniones nocturnas, encuentros con astrónomos excomulgados, sabios moraes y maestros de geometría sagrada, todos reunidos en torno a mapas y libros que jamás llegaron a las bibliotecas públicas. El propósito era claro: descifrar lo oculto antes de que fuese borrado. Por aquella época surgieron también los primeros rumores de que Leonardo poseía un manuscrito negro, un compendio de ideas y fórmulas que nunca verían la luz. Algunos dicen que lo escondió bajo un vitral falso de una iglesia abandonada. Otros, que lo legó a un heredero espiritual, alguien que continuaría su obra en el anonimato. Pero todos coinciden en una cosa: Leonardo sabía demasiado. Y cuanto más sabía, más en silencio permanecía. En los rostros que pintaba, en las miradas que plasmaba, había un cansancio ancestral, como si cargara el peso de una verdad que no podía verbalizar. En sus cartas evitaba referencias directas a la fe. En sus obras ocultaba símbolos, alteraba proporciones, insinuaba significados. Dejaba un mapa para quienes en el futuro estuvieran listos para descifrarlo. El niño da Vinci, que de pequeño observaba aves, ahora volaba por encima de los muros de la ignorancia. Pero las sombras que se desplazaban bajo las torres del Vaticano también estaban atentas, y el tiempo se agotaba. Ninguna obra de Leonardo da Vinci puede mirarse con ojos corrientes. Lo que para muchos son solo pinturas de belleza innegable, para otros son portales camuflados, ventanas a mensajes enterrados bajo pinceladas suaves y composiciones calculadas al milímetro, porque Da Vinci no pintaba simples imágenes, escribía códigos. En La Última Cena, los susurros comienzan a alzarse en gritos. Pintada en el convento de Santa María delle Grazie, en Milán, esta obra muestra a primera vista el momento en que Cristo anuncia la traición, pero al observar con atención, las figuras parecen representar otra historia. Hay una simetría inquietante, una geometría que trasciende el ámbito artístico. Los gestos, las miradas, los espacios vacíos, cada detalle obedece a una lógica interna, invisible para el espectador común. Y entonces llega lo más polémico. La figura a la derecha de Cristo, tradicionalmente identificada como Juan, pero ese rostro, suave, andrógino, inclinado con dulzura, recuerda a alguien más. Muchos estudiosos heterodoxos sostienen que en realidad representa a María Magdalena, figura central en diversas tradiciones gnósticas como portadora de la sangre real y del conocimiento perdido. Si esto fuera cierto, la obra de Leonardo no sería solo una expresión artística, sino una provocación directa al dogma eclesiástico. El espacio entre Cristo y esa figura forma claramente la letra Pube, símbolo del femenino sagrado, del útero, del receptáculo de la vida. Al situar a Magdalena allí, Leonardo rompía con siglos de doctrina y sugería otra narrativa.
una línea sagrada oculta, un secreto capaz de reescribir la historia del cristianismo. Pero no se detiene ahí. En la Mona Lisa, el retrato más enigmático de la historia del arte, hay más que una sonrisa ambigua. Los ojos de la figura, que muchos creen no pertenecer a una mujer común, sino a la alegoría de la sabiduría ancestral, contienen microinscripciones visibles solo con tecnología moderna. Letras, números, signos. En el fondo paisajístico, montañas que se curvan en patrones geométricos imposibles y un camino que serpentea imitando un antiguo símbolo alquímico. Su mirada no solo sigue al espectador, lo juzga, como si exigiera algo, como si nos desafiara a descubrir la clave oculta bajo las capas de pintura. Y Leonardo dejó más que lienzos. Sus cuadernos, especialmente el famoso Códice Leicester, contienen no solo inventos, sino diagramas que sugieren un profundo dominio del simbolismo esotérico. Hay estudios sobre la luz, el agua y la proporción humana, todos regidos por una lógica superior. La proporción áurea, presente en sus bocetos anatómicos, es también un concepto central en tradiciones místicas antiguas, como la cábala y la arquitectura de los templos egipcios. El hombre de Vitruvio es más que la representación de la simetría corporal. Es un diagrama hermético, el cuerpo inscrito en el círculo y en el cuadrado, espíritu y materia, cielo y tierra, lo eterno y lo finito. Al dibujarlo, Leonardo no solo homenajeaba al arquitecto romano Vitruvio, sino que transmitía la idea de que el hombre encierra en sí mismo todas las proporciones del cosmos. Una idea peligrosa, porque borraba la separación entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo sagrado, acercando al hombre a aquello que solo los ángeles osaban tocar. En La Virgen de las Rocas, otra obra rodeada de enigmas, Leonardo presenta una escena aparentemente tradicional. María, el niño Jesús, un ángel y San Juan Bautista, pero las expresiones son frías y distantes. Las manos de la Virgen se superponen de manera ambigua, una señalando, la otra casi amenazante. El ángel mira directamente al espectador, consciente de su presencia, y las cavernas al fondo no son simples formaciones naturales, sino metáforas de úteros, pasadizos y túneles. Un nacimiento no solo físico, sino espiritual. ¿Por qué tantas de sus obras fueron, durante siglos, objeto de restauraciones dudosas y controversias? ¿Intentó el Vaticano borrar lo que no podía comprender? O, peor aún, ¿lo entendió perfectamente y decidió ocultarlo? En algunas de sus notas privadas, Leonardo alude a que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Una frase sencilla, pero que retumba como amenaza silenciosa a cualquier estructura basada en dogmas. Para Da Vinci, pintar era codificar. Como los antiguos escribas egipcios o los monjes iluminados de Irlanda, sabía que el verdadero poder no residía solo en crear imágenes hermosas, sino en hacerlas legibles únicamente para los ojos adecuados. Dejó pistas, en las sombras, los gestos, las formas. Sus cuadros, esparcidos por salones de todo el mundo, conforman un grimorio visual, un compendio de ideas que no podía pronunciar en voz alta, pero que esperaba que algún día alguien comprendiera. Y si alguien lo descifra por completo, estará preparado para sostener el peso de ese saber. Mientras la historia celebra su genialidad artística, pocos se atreven a explorar la profundidad del laberinto que dejó tras sí. Un laberinto de símbolos, códigos y silencios, donde cada pincelada oculta un portal y cada rostro capturado resguarda una confesión que nadie se atrevió a escuchar. Mientras el mundo dirigía sus ojos a sus obras, el verdadero Leonardo transitaba senderos donde pocos osaban pisar. En sus años más enigmáticos, proliferaron los rumores sobre reuniones nocturnas, lenguas antiguas y cenas a la luz de velas entre no artistas, ni nobles, sino iniciados, hombres y mujeres que no buscaban aplauso, sino la verdad oculta bajo las piedras del tiempo.
Florencia, Milán, Roma, todas las grandes ciudades que visitó compartían algo más que belleza. Eran centros subterráneos de conocimiento oculto. Órdenes discretas, a veces invisibles, conectaban alquimistas, matemáticos, místicos y desertores de la fe oficial. Y Leonardo, con su carisma silencioso y su mente incomparable, se volvió figura central en esas redes. Documentos no reconocidos hablan de una hermandad llamada Lux Rosae, anterior a los Rosacruces, formada por guardianes de saberes atlantes y herméticos. Según algunos esoteristas, se reunían para compartir textos perdidos, planos de templos subterráneos y símbolos olvidados. Leonardo habría sido invitado tras presentar un modelo de máquina cuya mecánica imitaba patrones de tumbas egipcias y estructuras mayas. Más aún, dicen que no solo participó, sino que reescribió parte del canon simbólico de la orden, diseñando diagramas que representaban ciclos del alma y capas ocultas de la realidad. Uno de ellos, conocido como la flor de Mercurio, nunca vio la luz pública. Aparentemente se fragmentó y distribuyó entre los miembros del círculo, en un pacto silencioso para mantener el conocimiento oculto hasta que la humanidad estuviese lista. El propio Leonardo menciona en sus cuadernos encuentros con hombres del norte que hablan la lengua de la tierra y del cielo, quizás sabios druidas o herederos de las escuelas mistéricas de la antigua Galia. También registra símbolos hallados en criptas de iglesias olvidadas, escritos en un idioma distinto al latín y al griego, al que llamó la lengua de los dioses. En Roma trabajó bajo la protección de los Borgia, familia vinculada al papado pero con alianzas ocultas. Cesare Borgia, figura ambiciosa y sombría, no solo le brindó amparo, sino acceso a manuscritos incautados por la Inquisición. Uno de ellos, según relatos posteriores, hablaba de la energía vital almacenada en el cuerpo humano, lo que hoy llamaríamos biocampo o energía vital. Casualidad que tras ese periodo Leonardo intensificara su obsesión por la anatomía y el dibujo de órganos jamás revelados. Más tarde, en Bolonia, existen registros de su presencia en una fraternidad llamada Custodios del Reflejo, reunida en antiguas cuevas bajo la ciudad. Discutían espejos, ilusiones y el alma como reflejo de lo divino, ideas proscritas por la ortodoxia. Leonardo, con su técnica de escribir invertido, era considerado no solo miembro, sino uno de los grandes transmisores de esa doctrina. Hay quienes afirman que participó en un rito secreto en una capilla cercana a Amboise, Francia, donde pasó sus últimos años, un ritual que incluía la lectura de un libro sin palabras, compuesto únicamente por imágenes geométricas, sombras y luces proyectadas. Según leyendas locales, el volumen provenía de los hijos de las estrellas, término usado por místicos para referirse a entidades superiores o visitantes de épocas remotas. El hecho de que Leonardo fuese enterrado en la capilla de Saint-Hubert, patrono de los cazadores de visiones, es visto por muchos como la última pista. La capilla exhibe híbridos, cruces inusuales y vitrales que proyectan imágenes solo en el solsticio de verano. Un templo camuflado, un lugar de tránsito. Pero tal vez lo más inquietante no sean los encuentros ni las órdenes secretas, sino el silencio que las envuelve. La falta de registros, la destrucción de documentos, los archivos sellados, como si existiera una fuerza superior, no mística, sino institucional, empeñada en mantener a Leonardo en el molde cómodo de genio artístico, lejos de su verdadero papel, el de descifrador de verdades que nadie quería exponer. Después de todo, un pintor es fácilmente reverenciado, pero un hombre que habla con los astros, que comprende los símbolos ocultos en la estructura del mundo y que además traduce eso en imágenes capaces de atravesar siglos, ese hombre, sí, merece ser temido. El círculo de los invisibles sigue siendo un misterio, pero sus ecos persisten en cada obra que dejó Da Vinci. Y quizás hoy, en algún lugar,
un taller escondido, una biblioteca secreta. Manos silenciosas dibujen nuevos símbolos, inspiradas por quien se atrevió a atravesar el velo. Cuando Leonardo da Vinci dibujaba, no era solo la belleza lo que guiaba su mano. Era la memoria de algo antiguo o la visión de algo que aún no existía. Sus invenciones, tan desconcertantes para los estudiosos de su tiempo, no parecían meramente fruto de una mente creativa, sino fragmentos de un conocimiento perteneciente a otra era, quizá anterior a la nuestra, o procedente de esferas que la historia jamás se atrevió a registrar. ¿Cómo explicar proyectos de helicópteros, tanques blindados, trajes de buzo, puentes retráctiles y máquinas automotrices en pleno siglo XV? ¿Cómo entender que, en un mundo donde apenas se dominaba la pólvora, Leonardo concibiera armas acústicas y dispositivos hidráulicos con precisión milimétrica? La explicación convencional lo llama visionario. Pero entre quienes estudian los márgenes de la historia, acecha otra hipótesis. ¿Y si Da Vinci estuviera simplemente redescubriendo lo olvidado? Sus cuadernos, meticulosamente codificados, contienen no solo dibujos, sino conceptos de ingeniería basados en principios matemáticos que recuerdan a los utilizados en construcciones megalíticas. Algunas espirales proyectadas por él coinciden con los patrones de energía descritos en los antiguos círculos de piedra de Bretaña y en los mapas astrales babilónicos. Parecía saber que el universo se movía en ondas y ciclos e intentaba con sus máquinas capturar esa danza invisible. El ornitóptero, por ejemplo, su famosa máquina voladora, no es solo un estudio sobre el vuelo de las aves. Sus ángulos y proporciones siguen los mismos números de la espiral de Fibonacci, el patrón que moldea galaxias, conchas y flores. Al intentar volar, Leonardo tal vez no buscara solo imitar la naturaleza, sino reencontrar un código perdido, un vínculo entre el hombre y el cosmos, la materia y la esencia. En sus diseños de armas introdujo conceptos que siglos después fueron redescubiertos. Cañones de múltiples cámaras, minas acuáticas, puentes giratorios. Pero lo más inquietante es que, pese a detallar minuciosamente sus mecanismos, Leonardo evitaba construir la mayoría de esas invenciones. Dibujaba y luego se detenía, como si supiera que no era el momento adecuado, como si temiera lo que sucedería si esos proyectos cayeran en manos equivocadas. Existen relatos no oficiales de que algunos de esos prototipos fueron montados en secreto por mecenas poderosos que veían en Leonardo un instrumento para llevar la guerra al dominio absoluto. Pero algo siempre abortaba su implementación final. Fallos misteriosos, sabotajes inexplicables, desaparición de componentes. Era como si el propio destino, o algo más, conspirara contra la materialización de esos artefactos. Y entonces surgieron los diseños más extraños. Máquinas sin función práctica aparente. Esferas giratorias, estructuras geométricas interconectadas, torres con cámaras ocultas. Algunos estudiosos proponen que estos dibujos representaban instrumentos de manipulación energética, similares a los usados en antiguas escuelas herméticas para canalizar fuerzas telúricas o cósmicas. En ellos, Leonardo parece menos un ingeniero y más un arquitecto de lo invisible. El Códice Madrid, uno de sus cuadernos más enigmáticos, contiene diagramas comparados con las máquinas de los dioses, descritas en textos védicos indios, los famosos Vimana, estructuras con propulsores en forma de disco, sistemas de equilibrio giroscópico y compartimentos centrales protegidos por capas de metal, todo dibujado con exactitud desconcertante. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XV concebir algo tan cercano a descripciones que solo se debatirían en Occidente siglos más tarde? Algunos sugieren que Leonardo tuvo acceso a fragmentos de la Biblioteca de Alejandría, contrabandeados por alquimistas árabes y escondidos en monasterios italianos. Otros creen que sus visiones provenían de sueños lúcidos o de algo más extraño, canalizaciones. En sus escritos hay pasajes como:
Vi en sueños una torre que emitía luz, rodeada de hombres mudos que hablaban con la mirada. ¿Metáforas o vislumbres de otra dimensión de la realidad? Lo cierto es que Da Vinci no solo dibujaba el futuro, parecía recordarlo, como si cada invención fuera una memoria reconstituida, un intento de recuperar lo perdido en la caída del saber primordial. Pero sus invenciones no se limitaban a volar o matar, tenían un aspecto simbólico: movimiento circular, equilibrio de fuerzas opuestas, unión de elementos. En muchas de sus notas, Leonardo repetía la frase «todo está conectado», una idea simple pero profundamente herética para la visión fragmentada que predicaba la Iglesia. Cielo separado de la tierra, espíritu de la carne, lo divino de lo humano. En ese sentido, sus máquinas eran oraciones, plegarias disfrazadas de ingeniería, intentos de coser los fragmentos de un mundo desgarrado por la ignorancia. Por eso, el Vaticano temía, no tanto por las armas que podía construir, sino por lo que esas armas representaban. La posibilidad de que el ser humano recobrara el dominio de su destino, de que las llaves del universo volvieran a manos de la criatura y no del creador. La genialidad de Leonardo era solo la superficie. En el fondo, era un restaurador, un arqueólogo de lo invisible, un arquitecto de puentes entre pasado y futuro, ciencia y magia, hombre y eternidad. Y sabía que esa clase de construcción siempre atrae la atención de quienes quieren mantener los portones cerrados. Mientras la Iglesia alzaba los ojos al cielo en busca de ángeles y señales divinas, los de Leonardo se posaban en las estrellas con otra intención. No quería solo contemplarlas, deseaba comprenderlas, medir sus distancias, prever sus movimientos, descifrar sus patrones ocultos. Para él, el firmamento era una máquina viva, un engranaje compleja para observar, diseccionar y quizá replicar. Pero su curiosidad no se limitaba a los astros, también miró hacia adentro. Los cuerpos humanos, nervios, huesos, corazón. Cuando la fe veía el cuerpo como mero receptáculo del alma, Leonardo lo consideraba un templo sagrado, una estructura divina esculpida con precisión matemática. Estudiar el cuerpo era, para él, estudiar el universo en miniatura, y eso alarmó a los dogmas de la época. Invadió criptas, se adentró en mortuorios, solicitó cadáveres de indigentes y condenados para diseccionarlos en secreto. En cuadernos amarillentos, registraba todo: el latido del corazón como un tambor sagrado, la espiral de los intestinos como remolino galáctico, el funcionamiento de los pulmones como campanas de aire en armonía con el entorno. Pero había más. En sus notas empezó a relacionar patrones del cuerpo humano con constelaciones. Afirmaba que ciertas proporciones del esqueleto coincidían con la posición de los planetas en épocas específicas. Algunos especialistas modernos sugieren que buscaba redescubrir un conocimiento astrológico antiguo, donde el cuerpo no solo sufría la influencia de los astros, sino que era su reflejo encarnado. Esa idea era peligrosa. Afirmaba que el humano no estaba separado de lo divino, sino que con él continuaba, que contemplar el cuerpo era contemplar a Dios, no el Dios de púlpitos y reliquias, sino un Dios cósmico e impersonal, presente en cada célula y estrella. Existen indicios de que Leonardo experimentaba estados alterados de percepción para alcanzar ciertos descubrimientos. Relatos apócrifos hablan de largas caminatas nocturnas, meditaciones ante espejos de agua y días enteros de ayuno en cuevas, como si buscara sintonizar con fuerzas más allá del entendimiento común. En uno de sus cuadernos escribió: «La luz que entra por los ojos es la misma que enciende el espíritu». Una frase sencilla, pero que encierra un concepto profundo. La iluminación interior nace de la observación consciente del mundo externo. Además, poseía un conocimiento inquietante de astronomía. Siglos antes de Galileo, insinuaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. En sus bocetos,
Relacionaba movimientos celestes con ritmos biológicos y hablaba de la armonía de las esferas, término pitagórico según el cual los planetas emitían sonidos inaudibles al oído humano, componiendo la música del universo. Pero lo que verdaderamente perturbaba al Vaticano era que Da Vinci intentara construir algo mayor. Rumores afirman que trabajó en secreto en un instrumento de captación celeste, una lente o conjunto de espejos capaz de ver más allá de lo visible. No solo las estrellas, sino quizá lo que hubiera tras ellas. Ese dispositivo, si existió, se ensambló en una torre apartada, destruida misteriosamente pocos meses después. Testigos contaron luces extrañas aquella noche, como si el cielo titilara, voces sin fuente y un destello que dejó la colina oscurecida por días. El episodio fue silenciado. Solo quedó una piedra con la inscripción desvaída: Ab aeterno ad lucem, desde lo eterno hacia la luz. Sus estudios sobre la luz eran especialmente simbólicos. Para Leonardo, la luz era el vehículo de la verdad. En sus dibujos de lentes y cámaras oscuras, exploraba la idea de que la realidad se moldea según la percepción y que el mundo existe solo en la medida en que recibe iluminación. Esa noción, cercana a doctrinas gnósticas, desafiaba los dogmas de la revelación divina. En lugar de esperar la iluminación externa, el hombre debía buscar su propia fuente de luz. No sorprende que, siglos después, aún se debata si Leonardo fue solo un científico artista o algo más, un transmisor, un puente entre dos realidades, un ojo humano dotado de visión no humana. Cuando Da Vinci contemplaba el cielo, no veía un escenario para milagros, sino un mecanismo, un lenguaje, un mapa que quizás ya comenzaba a traducir. El Vaticano, guardián de la fe en un cielo poblado de seres santos e intocables, percibía en la pasión de Leonardo un riesgo terrible: sustituir el misterio por el entendimiento, romper el hechizo, extinguir el poder de lo invisible. Porque si alguien como él demostraba que todo podía leerse, calcularse y replicarse, ¿qué quedaría de los altares? Leonardo jamás declaró la guerra a la Iglesia, nunca esgrimió palabras de confrontación, pero, en silencio, con ojos capaces de horadar los velos del mundo, cavaba túneles bajo los cimientos del dogma, y en cada trazo, en cada cuaderno oculto, dejaba pistas para que, algún día, alguien pudiera ver lo que él vio, el verdadero rostro del cielo. En sus últimos años, instalado en el Château du Clos-Lucé, junto a la corte francesa, Leonardo parecía más un viajero entre mundos que un artista envejecido. Portaba consigo no solo sus cuadernos e inventos, sino el peso de un saber que había superado lo aceptable. Su mirada, distante, sombría, revelaba a quien había visto demasiado, y debía guardar lo visto para evitar que otros lo destruyeran. Es en ese periodo cuando surgen los rumores más perturbadores. Algunos aseguran que guardaba, en su aposento más apartado, un arca de madera sellada con símbolos cabalísticos, repleta de escritos nunca revelados, planos de máquinas incomprendidas y mapas de lugares ausentes en compendios geográficos. Otros cuentan que en las noches silenciosas recibía visitantes encapuchados de regiones remotas para intercambiar información cifrada, pactos de silencio y claves de un conocimiento que no debía morir con él. Pero Leonardo sabía que era observado, no solo por la corte francesa, fascinada por su genio, sino por ojos invisibles, tras ventanas oscuras, archivos sellados y dogmas inquebrantables. Aunque coexistió diplomáticamente con la Iglesia parte de su vida, siempre representó para ella una amenaza silente. No hacía falta que predicara en contra de sus enseñanzas. Su mera existencia, sus dibujos, sus preguntas y su capacidad de ir más allá de la forma bastaban para sacudir los cimientos de la fe tradicional. Poco antes de morir, un grupo de emisarios eclesiásticos lo visitó bajo el pretexto de encargarle una pintura sacra, pero el verdadero objetivo
De acuerdo con registros oscuros hallados siglos después en archivos vaticanos, era persuadirlo o amenazarlo para que entregara ciertos cuadernos no catalogados. Leonardo se negó, alegando: el conocimiento no pertenece a nadie y quien lo encierra se condena a la propia ignorancia. Fue la última comunicación directa documentada entre él y la Santa Sede, y entonces murió. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci expiró en su lecho, rodeado de servidumbre y amigos cercanos, pero las horas finales permanecen envueltas en sombras. Fue sepultado en la capilla de Saint-Hubert, en Amboise, lugar simbólico reservado a los cazadores de revelaciones, como un silencio final para quien se atrevió en demasía. Poco después de su muerte, parte de sus cuadernos desapareció. Cientos de hojas fueron arrancadas, fragmentadas y dispersas. Algunas emergieron décadas después en colecciones privadas. Otras se perdieron para siempre. Los que quedaron parecen incompletos, como si alguien o algo las hubiera repasado para borrar verdades demasiado peligrosas para sobrevivir en la historia oficial. Sin embargo, no pudieron borrar todas las huellas. En la correspondencia de discípulos como Francesco Melzi aparecen menciones a textos que no deben traducirse, dibujos que no deben mostrarse antes de tiempo, instrucciones del maestro para que ciertas ideas no se pierdan, pero tampoco se revelen prematuramente. Esto sugiere que Leonardo, consciente de su posición delicada, legó un testamento secreto, no de bienes, sino de conocimiento. ¿Y qué sabía él que lo hacía tan peligroso? Quizá no era una revelación, sino el conjunto de todo lo que había tocado. La armonía entre cuerpos celestes y mecanismos terrestres, la relación de formas geométricas con estados de conciencia, la existencia de energías invisibles que atraviesan lo físico, la lengua simbólica oculta en mitos, arte, iglesias y proporciones humanas. En suma, Leonardo parecía haber reconstruido una cosmología perdida, una visión que unía ciencia, arte, espiritualidad y misterio en una sola trama de significados, y eso resultaba intolerable. El mundo necesitaba compartimentos, cajas, límites, certezas rígidas que no se pudieran doblar. Da Vinci, con su mente líquida y sus ideas relámpago, cruzando los campos del saber, amenazaba disolver esas fronteras. En lugar de recordarlo como un iniciado con llaves de mundos invisibles, fue encasillado como genio excéntrico, inventor adelantado a su tiempo, artista curioso, etiquetas cómodas que no exigen cuestionamientos, pero quienes se atreven a mirar más allá mantienen una convicción inquietante. Da Vinci sabía de fuerzas más allá de la razón, del poder de los símbolos, de que cada dibujo puede ser un sello, cada máquina una invocación y cada mirada una apertura a otra dimensión. Por eso su figura aún incomoda en los corredores silenciosos del poder. Dejó preguntas suspendidas en el tiempo que, si alguien se atreve a plantear, revelarán más que respuestas. Leonardo da Vinci no es solo un nombre en la historia del arte, sino una encrucijada viva entre lo visible y lo invisible. Un hombre que transitó entre príncipes y albañiles, entre mármoles palaciegos y tumbas olvidadas, con la misma reverencia de quien sabe que todo conocimiento es, antes que nada, un riesgo, un llamado. A lo largo de su vida construyó un puente entre mundos, ciencia y misticismo, cuerpo y cosmos, hombre y misterio. Sus dibujos no fueron meros proyectos, sino encantamientos visuales. Sus pinturas, oráculos y sus cuadernos siguen latiendo como artefactos vivos, susurrando a quien se atreva a escucharlos. Por eso el Vaticano temía a Leonardo más que a las criaturas de la noche, porque licántropos y espectros habitan la imaginación, pero Leonardo habitó la realidad y aún así tocó lo prohibido. No necesitaba evocar lo oculto, lo revelaba con la luz de la razón y la pincelada del arte. Era un espejo demasiado peligroso para una institución que vive del misterio controlado. Hoy,
Siglos después, seguimos sin descifrar todo lo que dejó, quizá porque no hemos formulado las preguntas correctas o porque aún no estamos listos para aceptar que el velo que nos separa de lo desconocido es más delgado de lo que imaginamos, y que un hombre, hace más de 500 años, se atrevió a cruzarlo. ¿Qué verdades ocultó? ¿Qué secretos disfrazó de belleza? ¿Qué llave falta girar? Puedes seguir viendo a Leonardo como el genio que pintó sonrisas enigmáticas e inventó hélices. O puedes empezar a contemplarlo tal como fue, el hombre que abrió una rendija en el mundo y desapareció antes de que pudieran cerrarla. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie osa plantear. Hasta el próximo descenso en lo prohibido.